Estados Unidos no solo es la mayor potencia económica y militar del mundo. El dólar sigue reinando a nivel mundial, el liderazgo tecnológico de la superpotencia norteamericana es indiscutible y ahora muchas de las industrias de alto valor añadido han decidido volver a producir en este país. Estados Unidos se convertirá además este año en el mayor productor mundial de hidrocarburos, incluso ya le está disputando a Qatar el primer puesto como mayor exportador mundial de gas natural licuado, de forma que tras la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos se está convirtiendo en la mejor alternativa para Europa, además de llenarse bien, por supuesto, las alforjas. Vamos a hablar en los siguientes minutos de las relaciones comerciales y de la geopolítica entre Estados Unidos y Europa. Lo vamos a hacer con Pedro Mourinho, es CEO y fundador de Iberatlantic Global Corporation. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Un placer estar aquí con vosotros. En primer lugar, habría que preguntarte si son tan buenas como parecen a simple vista las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Bueno, aquí el gallego soy yo, o sea que la ironía de la pregunta quizás solo la podría tener por mi parte, pero bueno, digamos que las relaciones no son buenas y si me apuras son malas. Indudablemente hay que contextualizar, ¿no?, lo que serían las relaciones comerciales y económicas entre los países o en este caso entre los bloques y hay distintos niveles de cómo podrían ser esas relaciones. Si hay una rivalidad estratégica o si son adversarios estratégicos o si solo hay meros conflictos puntuales o discrepancias puntuales o bien si hay un entendimiento pleno. Digamos que la mayoría ahora mismo, en este momento, de los gobiernos de la Unión Europea e incluso la Comisión Europea ya reconocen que en materia económica y comercial, especialmente desde la implementación de esta Inflation Reduction Act de Estados Unidos, que es, como muy bien hacen siempre los americanos, un naming, un nombre muy bonito, muy marketingiano, pero que en el fondo es una ley que subsidia y protege a su industria en detrimento de otras, fundamentalmente la europea, pues ya hay un conflicto abierto. Buena parte piensan que es puntual. Yo pienso que la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea es más de rivales estratégicos que de partners o de socios fiables. Pero bueno, digamos que esto no es una posición mayoritaria en el conjunto de los gobiernos de la Unión Europea. Pero en materia económica y comercial, desde luego, tenemos discrepancias profundas en este momento que se pueden incrementar todavía más en los próximos meses y años. Europa se ha quejado precisamente en los últimos días en público, lo ha hecho por ejemplo en la última conferencia de Davos, de ese plan IRA, Inflation Reduction Act, el plan norteamericano para impulsar la economía y combatir la inflación. Bruselas dice que son medidas, como tú apuntabas, Pedro, proteccionistas, una máquina de dar subvenciones a las empresas y ha habido ya incluso altos representantes en Europa, como el vicepresidente económico, Dombrovskis, que han ido incluso más lejos. Dicen que el plan de Biden es una conspiración económica para debilitar Europa. Bueno, es que tenemos dos problemas muy serios. Tenemos, por un lado, esta ley, que vuelvo a insistir, los americanos que son muy buenos en el marketing, el gobierno americano sabe que la principal preocupación de sus votantes, que al final del día son lo que le preocupan, en un 50% de los americanos en este momento piensan que su principal preocupación como país es no la economía, sino la caída del nivel de vida, es decir, el nivel adquisitivo. Por eso han dado el naming a esta ley de reducción de la inflación. Pero en la práctica, ¿qué intenta esta ley? Intenta, lo que comentabas tú muy bien antes, intenta volver a localizar en Estados Unidos industria, y mucha de esta industria además no es que sea norteamericana y que quiera regresar a Estados Unidos, sino que ellos quieren captar a la industria, a los sectores que aún son punteros en Europa, para que se deslocalicen a Estados Unidos o al Tratado de Libre Comercio. Esto ya lleva años pasando con la industria automovilística. Por ejemplo, hace 20 años México era un productor irrelevante completamente en el sector
automovilístico. 20 años más tarde, México es uno de los principales productores de coches del mundo. ¿Por qué? Porque todas las plantas, al amparo del Tratado de Libre Comercio y con la necesidad de tener más de un 75% de los componentes fabricados dentro del Tratado de Libre Comercio, se han ubicado fundamentalmente en el Bajío mexicano. Y ahora los norteamericanos quieren captar también industrias tecnológicas europeas, las renovables, en ámbitos como también el coche eléctrico y demás, con estos subsidios, que además hay que decir que la fórmula que utilizan es mucho más exitosa que las subvenciones del Next Generation europeo, sino estos créditos fiscales son mucho más fáciles de implementar y mucho más rápidos por parte de las empresas, y están generando un problema enorme de posible deslocalización. Ya empieza a haber casos, pero que se puede acrecentar en los próximos años. Y si hemos perdido las industrias de bajo valor añadido hacia terceros países y ahora las pocas que nos quedan de alto valor añadido las podemos perder con Estados Unidos, que tienen esta ventaja más la ventaja energética, pues apaga y vámonos. No nos queda mucho que hacer en Europa, más que ser recepción de miles de turistas para ver nuestra historia clásica, ¿no? Esto no parece que sea algo nuevo, viene ya de atrás y nos podemos remontar, por ejemplo, a la última, por ejemplo, a la etapa del gobierno de Donald Trump, donde ambas regiones económicas ya pues, emprendieron una carrera de amenazas y se empezaron a poner aranceles. Estados Unidos tampoco veía con buenos ojos un poco la ofensiva regulatoria que había aquí en Europa contra algunas grandes empresas tecnológicas. Todo esto puede ir todavía a más, Pedro. ¿Cuáles pueden ser los siguientes puntos de fricción o de choque entre ambas regiones? Bueno, yo lo que no comparto es que en Europa se ha personificado mucho en Donald Trump. Se ha entendido que siempre hemos tenido una relación maravillosa con Estados Unidos de América, el vínculo transatlántico, una comunidad de valores. O sea, tenemos una lírica y una poesía bonita en relación a este vínculo transatlántico. Pero, por ejemplo, el conflicto entre Boeing y Airbus ha durado 17 años. La presidencia de Donald Trump solo han sido 4 años. Es decir, ha habido o hay desde hace muchos años, desde hace décadas, una rivalidad estratégica, no un conflicto táctico entre Europa y Estados Unidos, en muchos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito energético, en el ámbito comercial e industrial. Y la percepción de algunos países de Europa es que Estados Unidos es un socio fiable. Y yo creo que eso simplemente se mitigó en los 4 años de la presidencia de Donald Trump, porque quizás el estilo de Donald Trump, que era un estilo de empresario muy directo, poco políticamente correcto, evidenciaba esas quiebras y esos conflictos y esa rivalidad estratégica entre los dos bloques. Pero los demócratas y la administración de Biden es puño de hierro en guante de seda. Es decir, al final, con buenas formas, pero te introducen la ley de reducción de la inflación, la Inflation Reduction Act, que al final es proteccionista, va a provocar deslocalización, genera competencia desleal, enormes subsidios, en detrimento fundamentalmente de su socio, que es Europa, o de su supuesto socio, que es Europa, aunque los norteamericanos no lo tienen tan claro. Existen también importantes grietas entre ambas superpotencias en todo lo relacionado con el conflicto o la guerra en Ucrania. Evidentemente, lo que pasa es que ahí hay una percepción. Yo creo que Europa, hay 2 Europas muy diferentes dentro del conjunto de la Unión Europea. Una serie de países, primero, que tienen una vinculación en términos políticos, en términos emocionales, muy estrecha con Estados Unidos. Son fundamentalmente algunos países del este de Europa, como Polonia, que es un poco el que lleva el liderazgo en este bloque de naciones. Obviamente el Reino Unido como país anglosajón en el conjunto, ya no en la Unión Europea, pero sí en el conjunto de Europa. Los países nórdicos, escandinavos, que están muy cercanos siempre emocionalmente, políticamente y en todos los aspectos a los anglosajones, y también los países bálticos. Ese bloque
que tiene una proyección clara Estados Unidos en ese bloque, tienen unos intereses en la relación con Rusia muy marcada de ir al conflicto, de provocar la ruptura total de las relaciones con Rusia en energéticas, comerciales, políticas. Y después hay el resto de países, entre los cuales nos encontramos España, que tenemos que pensar qué ganamos con este conflicto, qué ganamos con esta posición de seguir los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ya lo vemos en materia energética, el costo de España, 50.000 millones más en coste energético este año. Tenemos que ver si eso es sostenible en el tiempo. Para que nos entiendas, en Estados Unidos cualquier empresa consigue hacer un PPA por 20, 30 dólares el megavatio para la producción. En Europa en este momento se están firmando, en el mejor de los casos, en 100, es decir, 3 y 4 veces más costes energéticos. Por lo tanto, eso nos inviabiliza a muchos sectores industriales en el conjunto de Europa. Nos genera inestabilidad política, nos genera todo este conflicto, nos genera traer la guerra a las fronteras de Europa, nos genera problemas de desplazados ucranianos en cientos de miles que tenemos que acoger los ciudadanos europeos. Estados Unidos no tiene estos problemas. Por lo tanto, yo creo que según vayan pasando los meses, las posiciones de los países que en este caso van a percibir que tienen mucho menos que ganar que perder, se va a acentuar y quizás ahí se evidencien cada vez más los intereses diferentes que hay en la aproximación del conflicto de Ucrania. Europa es una torre de Babel, eso es evidente. Cada vez pues, tenemos más certezas o más sospechas de que estamos cada vez más aislados, estamos más débiles. En cambio, Estados Unidos bueno, vuelve a tener una presencia predominante a nivel mundial. En la última década el péndulo económico se ha ido dirigiendo, oscilando más hacia la región Asia-Pacífico, China. ¿Cree usted que en la próxima década volverá a recuperar ese cetro Estados Unidos, volverá a ser número uno indiscutible? Bien, eso es el gran kit de la cuestión, es decir, el peso de Estados Unidos desde que ha pasado la Segunda Guerra Mundial no ha dejado de disminuir. Hace 50 años atrás, solo la economía americana por sí misma era más del 50% del Producto Interior Bruto mundial. Hoy ya tenemos una economía americana aproximadamente con un PIB de 25 billions, pero ya está la China en el entorno de los 20 billions. Si además sumamos al conjunto de la economía china todas las potencias emergentes, India, Indonesia, Turquía, Rusia, Brasil, etcétera, etcétera, ya más del 50% del PIB mundial ya no está en los países llamados occidentales. Por lo tanto, eso genera nuevas necesidades estratégicas, nuevos ámbitos de relaciones donde unos abogan por un multilateralismo donde todas estas potencias tengan presencia y por el otro lado está Estados Unidos. ¿Dónde basa Estados Unidos su preponderancia? Fundamentalmente en la economía y en el desarrollo económico, pero eso también es cada vez más cuestionable. De hecho, los empleos que quiere recuperar ahora para Estados Unidos en una nueva reubicación de industria deslocalizada no es que salgan determinadas industrias de alta tecnología, que incluso en algunos sectores son más avanzados en China que en la propia Estados Unidos, sino es básicamente de intentar absorber los sectores en los cuales Europa aún tiene una cierta prevalencia, como el sector del automóvil, en el coche eléctrico o la industria farmacéutica. Por lo tanto, este liderazgo de Estados Unidos cada vez está más cuestionado. Se ve en los números, cada año los refleja y obviamente esto es lo que más les inquieta y por lo tanto es difícil que vuelvan a tener la preponderancia que tuvieron en el pasado y no es descartable que incluso en el medio plazo sean superados en términos macroeconómicos por potencias como China.
Qué interesante todo lo que nos estabas contando, Pedro, y qué necesario es siempre ponernos en manos de los mejores expertos, eso, para que a veces podamos ver un poquito más allá de nuestras narices, no nos creamos que todo el mundo es de color de rosa, que todas las potencias son súper amistosas y súper fiables, cada una, claro, defiende sus propios intereses. Pedro Mouriño, CEO y fundador de Iberatlantic Global Corporation, un placer, muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta otra. Muchas gracias y un saludo para todos. Pues sí, la verdad es que bueno, pues a alguno le puede llamar y mucho la atención afirmaciones como que Estados Unidos no es un socio fiable para Europa, pero a los hechos nos vamos remitiendo. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de inversión, bancos centrales, inflación, también de depósitos. Nos esperan ya Munes Melwani de Cross Capital y Guillermo Santos de iCapital.